Bueno, nosotros seguimos aquí mejor, aquí en República Dominicana, ya aquí en Despierta RD en este jueves 24 de junio le damos la bienvenida a una figura muy estimada por este equipo, que le tenemos muchísimo cariño y respeto, al doctor Franklin Almeida, que está formando parte miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y forma parte de las decisiones trascendentales que se toman en este partido, Fuerza del Pueblo. Buenos días, don Franklin, ¿cómo está usted? Buenos días, me complace con ustedes. Así es Yo que imagino que en la casa lo están viendo, ¿verdad? estoy a su mejor disposición. ¿En la casa lo están viendo? Oh, FIFA, Saludos para Doña doña FIFA, FIFA, por claro. favor, que tengo mucho tiempo que no la veo. Saludos afectuosos para usted. muy bien. Mire, cuénteme cómo va la reorganización de la Fuerza del Pueblo antes de entrar en materia de los temas que atañen a la sociedad dominicana y el gobierno. ¿Cómo no? Bueno, nosotros evidentemente vamos en un proceso de crecimiento que se nota, se aprecia en las calles. El Congreso del partido aprobó una serie de disposiciones y esas son las que más o menos le vamos dando forma para aplicar. El estatuto ya ha sido hasta depositado ante la Junta Central Electoral, igual que la declaración de principios. Estamos abocados ahora a una serie de reglamentaciones. Nos estamos poniendo en orden. Tenemos que estar bien organizaditos porque no quisiéramos pasar lo que está pasando el PRM en este momento. Es evidente que hay alguna incoherencia en el manejo del gobierno y eso se debe a que también hay un partido que no fue totalmente articulado. Esas son una de las debilidades que se muestran desde el gobierno. Lógicamente hay un proceso distinto, nuevo, en la sociedad dominicana, fruto de muchos factores. Un factor importante es el hecho de que la misma pandemia del COVID ha precipitado, ha obligado, ha llevado a la sociedad a utilizar los medios digitales. Y los medios digitales son como medios muy importantes a los fines de lograr desarrollo y además de eso sirven de base para la ciencia hoy en día, la cultura. Entonces el partido también se ha abocado a actualizarse en ese sentido. Lo que sí puedo decir lo siguiente, a propósito de eso, hay una situación nueva también, en un aspecto donde los partidos políticos tienen que ir quedando, ajustándose a ese proceso. De lo contrario, se queda muy atrás. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una oposición responsable. ¿A qué le llamamos eso? Es una competencia con el gobierno, es una competencia con Abinader. Cuando a mí me dicen, si Abinader lo hace bien, se reelige, yo digo, eso depende porque está compitiendo con un Lionel que lo hace bien, muy bien desde la oposición. Y vamos a ver qué pasa. Claro, hablar de ese tema es muy temprano porque de lo que se trata en este momento es la crisis sanitaria y los problemas económicos. Doctor, ¿cuál es el rol de Franklin Almeida de hoy en la Fuerza del Pueblo? Lo digo porque hace unos meses lo vimos encabezando el Congreso profesor Juan Bosch a lo interno para organizar sobre todo la ideología, el pensamiento del partido Fuerza del Pueblo. Y mucha gente dice, caramba, ya el tiempo va pasando, don Franklin tiene en política bastante tiempo. ¿Cuál es el rol que va jugando ya dentro de una dirección política, dentro de los organismos y de cara al futuro de la fuerza del Pueblo como un partido, una organización política con vocación de poder? Mira, lo veo de esta forma. eh, Hay una conjugación entre generaciones que como la mía tienen y arrastran una experiencia y jóvenes que se incorporan e inician y necesitan de esa experiencia. El proceso no es igual que antes, es distinto, es nuevo. Y ahí es que los jóvenes aportan justamente esa innovación. Pero nada se hace sin tomar en cuenta los procesos anteriores. La historia no puede ignorarse. A veces yo oigo hablar a jóvenes diciendo que por ser joven es Se suficiente. merecen todo, ¿no? No, el tema no está ahí. El tema está en que tienes tú toda la capacidad de fortaleza, destreza, pero tú necesitas también compensar en el proceso. Y esas compensaciones se las damos las generaciones que vamos saliendo. También las generaciones que vamos saliendo tienen un problema y es que
no dejamos que avance el proceso, queremos como que el proceso se retenga y repetir las cosas igual. Y para que vea, sin embargo, en el partido, compañeros como Rafael Albuquerque, por ejemplo, y yo, que tuvimos una fundación del PLD, hemos estado aportando para este proceso novedoso en el cual se ha envuelto la fuerza del pueblo en todo lo que se refiere a las experiencias anteriores referidas también a experiencias actuales. Hay una conjugación. Si me explico, hay una conjugación generacional en todos los procesos. Claro. Usted sabe que hace un rato hablábamos de temas de la policía, hablábamos de la ola de asaltos que hay en el país, del raterismo, y se ha estado ventilando en los medios de comunicación lo ha hecho la Presidencia, Interior y Policía, la misma Policía Nacional, de una reforma a la policía. ¿Cómo ve usted esto? Y sobre todo si están todos los actores que confluyen para hacer que la reforma policial sea una realidad, pero no solamente que sea una realidad, sino que sea lo que la República Dominicana necesita, que funcione. Mira, el problema está en que cuando se habla de reforma se piensa en la ley. Ujú. Y realmente el tema no está en la ley. El tema está en que la policía necesita una renovación interna. Y esa renovación empieza porque focalice cuáles son los aspectos a ponerle mayor atención. La Policía Nacional tiene que ser capacitada, por tanto entrenada, equipada. Equipada quiere decir comunicación, movilidad, quiere decir la utilería, etc. Y formación para hacer una labor de prevención. La labor de prevención de la policía es la que evita que el delito se cometa. Cuando el delito se comete, ahí entra entonces ya la investigación, el Ministerio Público, y es una respuesta a un hecho producido. Pero hay que tratar de evitar que se dé ese hecho, que se produzca ese hecho. A veces la gente dice, los delincuentes son los que cometen delitos. No, no, no. El ciudadano corriente, el que no es delincuente, también comete delitos. Porque el delito no es más que, por ejemplo, una violación a un derecho. Y eso se ve con frecuencia. Lo que pasa es que el delincuente es el que repite mucho los delitos, que es un tema de otra naturaleza. Ahora bien, la policía dominicana es una policía arcaica, vieja, que hay que ponerla conforme a métodos modernos, de ella hacer una labor, repito, de prevención. Tiene mucho que ver esa prevención con una labor de su presencia en las calles, de saber usar la fuerza y no apelar inmediatamente y necesariamente al arma de fuego. Enseñarle a usar utilería distinta, que son lo que le permite más o menos doblegar a cualquier persona que se presente en situaciones violentas. El tema de la policía es uno de los temas importantes. El tema de las armas de fuego es otro de los temas importantes. El desarme sobre todo. Y cuando me hablan de desarme, yo digo, bueno, ¿y cómo tú le pides a una persona que maneja recursos y dinero que esté desarmada? Lo que hay que entender es otra cosa en el uso de las armas de fuego. Es el control y el registro que el Estado tiene que llevar. ¿Y a quién se le entrega un arma de fuego? ¿Y por qué? O sea, don Franklin, usted Son cosas distintas. Cuando Interior y Policía lleva el registro completo de todo el que tiene armas, han sido evaluados por psiquiatras, antidoping, por decir también, ¿verdad? Antecedentes, igualmente, y sus inclinaciones a la violencia. Cuando todo eso se hace, el tema de que una persona pueda tener en su casa un arma o que pueda tenerla y portarla. Eso depende de la depuración, del filtro que en ese Sobre sentido. todo creo que debe haber un análisis psicológico que no sé si lo hacen en este momento. Porque muchas veces con un análisis deben psicológico, hacerlo porque pero no y se el hace en tema, este y momento. el tema de las armas ilegales sobre todo, que no pasa ninguno de esos filtros y ahí viene uno de los graves problemas también. Según lo que decía Chu Vázquez aquí a nosotros, en una reunión que sostuvimos, más del 300% de las armas que hay en el país están en proceso de ilegalidad.
de las, Hay, o sea, hay un por 300. tres las armas que Exacto, están en condición de legalidad. de las legales se triplica un 300%. Lo que hay que ver, a qué se le está llamando legal. Ujú. Porque si el tema de la legalidad es un tema de impuestos, es la legalidad frente, digamos, a llenar requisitos frente al Estado, Claro, a que tener es el una permiso. cosa. La otra cosa es que las Naciones Unidas y la OEA han establecido claramente cuándo una arma es ilegal. Si un arma se importa desde Estados Unidos hacia la República Dominicana y aparece en Haití, es ilegal. Si un arma, por ejemplo, se pide o se importa de Brasil, lo mismo, que produce armas también y termina destinado en Haití esa arma es ilegal. Es origen y destino, tiene que ser el mismo. Don Franklin, entonces tomando eso en consideración, pudiera existir, tomando en cuenta que el presidente Fernández en el pasado prohibió por decreto la importación de armas hacia la República Dominicana, pudiesen existir en la República Dominicana armas legales, entre comillas, y cuando hablo de legales, que cumplieron, digamos, el pago de impuestos, que el portador tiene su permiso de porte, pero que su origen y destino sea distinto. O sea, Sí, sí, perfectamente. Eso ocurre si solamente Por eso nosotros incineramos, quemamos Armas. en los hornos de la Marina cantidades de armas, en su caja. No se podían dar otro uso, no. Era Es mejor. por el uso y sí, destino. es el tema y lo que hay establecido para eso es justamente destruirla. Ok. Mira, digamos, ustedes no oyen hablar hace mucho tiempo De de balas incineración. perdidas. Sí, 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 eso es cierto. Eso fue superado por nosotros en los gobiernos de Leonel Fernández. Ustedes no oyen hablar de que por fuegos artificiales un niño perdió un dedo o un ojo. Eso también se establecieron regulaciones. No fueron prohibiciones, fueron regulaciones, ¿no? Entonces, cuando me hablan del tema bala perdida, tiene mucho que ver con uso de arma de fuego. El porte a la vista de un arma de fuego, la ley no lo permite. Solamente a los uniformados que están autorizados a eso y a guardianes autorizados a eso. Pero exhibir el arma es un tema también que tiene mucho que ver con hasta el uso indiscriminado. Un disparo al aire para demostrar que se es un macho de hombre porque tiene una pistola en la mano. Eso es parte de las violaciones que se incurren y eso está regulado por la ley. Nosotros aplicamos la ley de 1965, la de armas de fuego, para hacer todo lo que hicimos. Claro. El país tiene una marca país, que es Barrio Seguro. Eso intentaron hacerlo en Centroamérica. Lo que pasa es que la característica de Barrio Seguro es propia, es involucrar una comunidad no buscando delincuentes, superando problemas en el lugar y donde las instituciones se involucran para superar problemas también. Aquí hay un tema que hay que ver. Aquí hay, digamos, un esfuerzo de quién lo hace mejor frente al pueblo para poder saber quién gobierna bien o quién no gobierna bien. Ya Leonel ha tenido una experiencia gobernando, la puede exhibir, pero además de eso, su comportamiento en la sociedad desde la oposición son aportando soluciones y las críticas no son críticas, son sencillamente una forma de ayudar. Si el otro no se deja ayudar, es su problema. Claro. Don Franklin, el presidente solicitó ayer la extensión nuevamente del estado de emergencia, 45 días más. Al principio, cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado, que estaba todavía el gobierno del expresidente Danilo Medina, la oposición fue muy ácida, y la oposición, digo, el PRM y cualquiera de los demás partidos, diciendo que eso era un tema político, es un tema de campaña, que se quería aprovechar el estado de emergencia para hacer compras y para utilizar el dinero del erario para patrocinar sus campañas. Ahora hay una situación y a pesar de que hemos llevado ya más de 7 millones de dosis
de vacunas aplicadas, que ya hay vacunas, que tenemos a la gente activa, se sigue solicitando el estado de emergencia. ¿Qué opinión le merece a usted dentro de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué decisión van a tomar los legisladores de la Fuerza del Pueblo ante esta solicitud del Ejecutivo? Mira, aquí hay mutaciones del virus y la cepa que viene de la India es la más peligrosa de todo, de acuerdo a lo que se está informando. Y ya eso se siente la presencia en el continente. En Nueva York se habla de eso, y de Brasil ni decir otros puntos. No sé, yo creo que se advierte un poco el temor de que esa presencia se nos dé en nosotros también. Los controles sanitarios son altamente importantes. Lo único que a veces no se entiende es que cuando se habla de toque de queda, cuando se habla más que de toque de queda, de estado de emergencia, son atribuciones que pueda tener el Poder Ejecutivo para que, por ejemplo, evitar la conglomeración de personas, que es una de las medidas que exige el protocolo que no se dé. Es como ha dicho a veces el mismo Leonel, un toque de queda empieza, digamos, a las 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces el toque de queda es para el virus también. ¿No? El virus se mantiene de noche y de día. Entonces es un protocolo y son medidas de ¿Qué control. sería lo correcto? Son la aplicación del protocolo que ha exigido. O sea, libre tránsito, pero establecimiento cerrado. Puede ser libre tránsito y establecimiento de recreación, bebidas alcohólicas y demás que no puedan operar en horas determinadas, como ha ocurrido y se ha establecido. Ahora, igualmente que a lo que te referiste, el hecho de que haya un estado de emergencia no quiere decir que el Estado, el Ejecutivo, no esté obligado a rendir cuenta de lo que está haciendo y gastando. A mí me ha llamado la atención de que alguna gente está hablando, inclusive desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, del tema de la austeridad en este momento. La austeridad no tiene sentido. La austeridad, lo que el Estado tiene que hacer en este momento, es justamente gastar, pero gastar en inversiones de calidad, gastar en gastos que más o menos, por ejemplo, ahí tenemos algunos centros productivos que requieren de inversión y requieren de que la producción de alimentos sea mayor. Para eso el Estado tiene que invertir. Entonces hay algo como que se ve medio espontáneo en lo que están haciendo y por eso la gente dice el estado de emergencia se está usando para gastos indiscriminados y hay que hacer austeridad. No, el tema está en que los gastos que se inviertan, que se hagan, que se realicen, tienen que ser focalizados. Construcción, producción de alimentos, subsidio, suplir además a los más necesitados de los recursos para poder sobrevivir esto. Hay una inflación muy alta, la más alta de América Latina, y en eso el gobierno tiene que tomar las medidas pertinentes. Doctor, el DNI, hay un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca unificar todas las instituciones de inteligencia. Usted fue ministro de Interior y Policía y conoce quizás en detalle el manejo de las situaciones que puedan presentarse. ¿Cómo usted ve el proyecto que plantea la unificación de los organismos de inteligencia de los cuerpos castrenses, coordinados por lo que hoy es el DNI como Departamento de Investigaciones, para ser convertidos en una Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Tu visión al respecto? Bueno, la inteligencia debe tener una coordinación. Siempre es importante que estén coordinadas. ¿De qué forma se coordinan? Eso ya es otro tema. El proyecto, personalmente, lo que he visto es la información que aparece en la prensa. Opinar sobre eso se me hace un poco difícil. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Aquí sobran los organismos de inteligencia, porque todos los cuerpos armados lo tienen. Es más, organismos de inteligencia tienen inclusive los sectores privados. Es una forma de espionaje o una forma de llevar control de la vida ajena. Porque aquí se confunde inteligencia con llevar el control de la vida ajena.
y eso tiene que quedar regulado. La ley, ¿cómo define todas estas cosas? Yo no la conozco, el proyecto literalmente hablando, solamente lo que dice la prensa. Y me llamó la atención que se llama Dirección Nacional de Inteligencia sería. Ya no Departamento Nacional. Sería mismo nombre, DNI, o sea, sí, el la acrónimo, sigla sería la pero misma. dice Servicio Nacional de Inteligencia. No. Dirección. Dirección Nacional de Inteligencia. Le cambian la de misma dirección al sigla. departamento. Sí, Sí. La misma Se sigla. mantiene con la misma sigla. Y bueno, la sigla es lo de menos siempre. Sí. Pero Pero envía muchos mensajes. Si usted le pone SIM a un servicio de inteligencia, usted sabe que va a rememorar, por ejemplo. Oh, sí. Mire, doctor, yo no puedo dejarlo ir de aquí sin tocar un pedacito del tema político a futuro. Usted dice que estamos muy rápidos para algunas cosas, pero usted tocó al principio de la entrevista una pincelada de que Leonel va a gobernar en el 2024. ¿Eso ustedes lo tienen determinado de que será así? Bueno, eso es un proceso, es la aspiración nuestra. Y todo lo que vamos haciendo indica que la Fuerza del Pueblo va muy bien. ¿Va bien al Va punto de bien. que pueda ganar Sí. unas elecciones tan rápido para el Pero 2024? No estamos necesitarían rápidos. del Ya no viejo rap- partido, como ustedes le llaman. Una alianza, por lo menos, transitoria. Que esa Lo es que otra cosa que nosotros suena. necesitamos es crecer. Ujú. Y en eso estamos. Es la única fuerza política que está creciendo. Ese proceso, ahorita tú preguntabas cuál es mi papel y mi rol. En gran medida, ya dijo ahorita, estuvo al frente de un congreso virtual. ¿Te das cuenta lo que El significa? primero. ¿Te das cuenta? Y en el mundo, el primero en el mundo. No aquí solamente. Busquen otro y no lo van a encontrar. Ahora estamos entonces en la aplicación de todas esas disposiciones. Pronto entraremos ya, en unos meses adelante, en la elección de las autoridades internas del partido. Vamos a un proceso bien y vamos en firme. ¿Qué revela? ¿Qué dice? Que vamos creciendo. Que nosotros además tenemos un excelente candidato. Ahora ese candidato debe llegar, por mejor experiencia que tiene, como la tiene, y que tenga, como la tiene, ese candidato tiene que estar bien acompañado por un partido organizado, coherente, fuerte. Porque lo que va a ocurrir es que después de esta crisis sanitaria, económica, social, campear esta situación será el papel del gobierno actual, y el que viene atrás tendrá que reconstruir totalmente la nación. ¿Pero es posible o imposible una alianza entre Leonel y Danilo? Pero es que eso no tiene sentido. ¿No tendría sentido? Pero eso no tiene sentido. Yo no sé por qué hablan de eso. Mire, dicen que cuando el río suena, Bueno, no es la primera vez que escucho eso. O quizás no necesariamente yo con no- Danilo, yo puede no- ser otra figura que asuma eso. yo no Balaguer y entiendo- Bosch en yo- un momento se unieron, recuerden, alrededor de Leonel. No, No pero había- no había el conflicto esas que- No, pero- Tú estás haciendo esas comparaciones cuando tengo poco tiempo para responder. Ay, eso es a propósito, doctor. Eso Eso es para que tenga el compromiso de venir nuevamente y ampliar sobre eso. No es comparable. Le puedo decir a ustedes que nosotros, el plan nuestro en este momento es seguir creciendo. Y del PLD viene mucha gente para acá. Ay. Lo seguirá viniendo. Entonces, si vienen para acá de forma espontánea y natural y tienen sus espacios en esta organización, ¿de qué estamos hablando? Eso confunde a otra gente cuando hablan de alianza. Sí. Es más, los que lo dicen son PLDistas. Ay, bueno, hay que Cercano averiguar. a Danilo. Hay que Y no averiguar. lo estoy diciendo ustedes. Sí, no, lo que pasa es que a espérate. nosotros nos han llegado No, informaciones de sí, no, supuestas reuniones. Lo hacen para tratar Óigame. de frenar, De supuestas ese flujo. reuniones que se dan de acercamiento entre Leonel y la Danilo. Cuando yo escucho eso, yo digo, ven acá. Sí, me dice hace unos días una persona, se están reuniendo. Es un invento. Pero oiga usted, y con esa seguridad, se están reuniendo. Entonces, Tú sabes cómo usted está más cerca de ahí. El dominicano es categórico cuando está diciendo una mentira. Fue así, yo estaba ahí. Doctor, muchísimas Yo los vi gracias. cuando entraba. De verdad, muchísimas Gracias a gracias ustedes, por habernos gracias. acompañado en este día y espero que se extienda los saludos a doña FIFA allá en su casa. Que Claro que sí. Se lo hago saber a ella. le tenemos de parte cariño. de los dos, como no. Claro que Claro que sí. sí. Don Franklin. Aunque Cristian nunca ha ido a mi casa. No, pero yo sí. Usted no me ha invitado. Yo sí. No me ha invitado. Sí, Bueno, se porque la pasa bien queda ahí. formalmente invitado después que pase la pandemia. Vamos a compartir, claro que sí. Don Franklin Almeida Rancière estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Ya usted vio, ya usted escuchó lo conversado y lo tratado aquí. Mañana viernes, el Team de los Elegidos. No se lo pierdan.